Entonces, este principio de incertidumbre de Heisenberg establece la dualidad onda-partícula que origina la explicación reduccionista para la interferencia por superposición y todas las demás explicaciones de coherentes. Así no se pueden observar al mismo tiempo los fenómenos simultáneos de una onda, frecuencia, amplitud, longitud de onda, etc., y su partícula, tamaño, masa, carga, momento. El otro principio era la interferencia cuántica, creación de ondas que interaccionan en un patrón múltiple de anulación, amplificación de la energía al pasar partículas por dos o más rendijas a la vez, gracias a la superposición. Salto cuántico, la discontinuidad existencial de una partícula que cambia instantáneamente de posición espacial, implicando decoherencia. Superposición, no separatibilidad, coexistencia de pares de partículas en espacios físicos diferentes, pero en tiempos iguales, por saltos cuánticos, o sea, bilocación instantánea. Están permanentemente comunicados, por ejemplo, para mantener su simetría de giro vorticiano o spin. La Escuela de Copenhague, como ciencia oficial, dice que hay una interacción decoherente de onda y su entorno, y que esta superposición es el estado natural de la materia cuántica, y que es invisible en el mundo clásico newtoniano, y que al observarlas colapsan todas menos una que una vez que se observa, esa es la única. La teoría de mundos paralelos fue descalificada por el mismo Hawking. Dice que nuevos universos existen por superposiciones ramificadas. Roger Penrose, que es el mentor de Stephen Hawking en su tesis de grado, y a la vez es como el alter ego de Stuart Hameroff, que es un señor calvito que va a aparecer en What the Bleep muchas veces. No sé si ustedes recuerdan cuando él aparece y dice que el núcleo fuera del tamaño de una bola de básquetbol, los electrones estarían girando por alrededor de las montañas. Stuart Hameroff sigue siendo un científico muy apegado a la física. Sin embargo, él es uno de los que comenta que los primeros seres unicelulares son inteligentes. Nosotros seguimos ese camino, pero vamos incluso más allá que los dos, en donde, según estos dos caballeros, Penrose y Hameroff, las superposiciones crecen hasta encontrarse en un umbral físico-metafísico para monitorizar lo físico. Y ahí es donde posiblemente nos acercamos mucho nosotros. Ahí está, y es, o sea, nosotros. Y es somos nosotros. ¿Okay? Colapso de la función de onda, es la desaparición de la función de onda cuando se hace una medición. Hameroff dice, la conciencia surgiría del colapso de la función de onda sobre sí misma. Esto se asemeja un poquito a Ginás, Rodolfo Ginás. Rodolfo Ginás dice, por ejemplo, que el yo es un mito. En su libro El cerebro y el mito del yo, él dice que el yo es un mito, no existe. El yo es simplemente la sensación que adquiere el cerebro cuando las ondas neurológicas colapsan. O sea, él se pega a la decoherencia. Él es supremamente físico, no acepta tampoco entrar dentro del terreno de la metafísica. Pero en un libro anterior a él yo creía todo lo contrario, porque él fue el que dijo que la mente no estaba en el cerebro, que la mente no era física. Entonces después se desvió de la corriente. Volvió y se metió nuevamente en la parte. Ya. O sea, él en el año 95 crea básicamente una teoría que se llama la teoría de la unificación de las diferentes percepciones. Él, como neurocientífico, colabora presentando esa teoría, diciendo, bueno, es que ustedes, colegas del mundo entero, se han dado cuenta que el cerebro contiene diferentes circuitos neurológicos donde se van procesando muchas percepciones. Por ejemplo, cuando uno ve una cara, hay una parte del cerebro, hay unas partes de los circuitos que ven los ojos, otros que ven la boca, otros que ven la nariz,
otros que perciben el olor del sudor o el perfume de la persona que tiene esa cara, ¿cierto? Otros que perciben, por ejemplo, el pelo, otros que perciben la voz de esa cara. Y todo eso está en diferentes partes del cerebro. Y dice, sin embargo, el ser humano une todo y percibe la cara completa con perfume, con voz, con todo. Entonces, ¿cómo se reúne todo? Entonces, él presenta en el año 95 su teoría de la unión. Y él dice, la unión se hace a través del tálamo. El tálamo emite unas ondas magnéticas que se unifican en una forma de campos magnéticos pulsantes. Entonces, esos campos magnéticos pulsantes se cargan con la información de las diferentes partes en donde el cerebro está percibiendo algo. Se cargan con la energía eléctrica o electroquímica de esos circuitos múltiples que están en diferentes partes. Y esa información es emitida en una forma de inducción electromagnética. De lo eléctrico o de lo electroquímico se va a la parte magnética. Y entonces los fotones, que son los que van formando los campos magnéticos, reciben toda la información. Y en esos momentos se crea un mapa magnético que equivale, según él, a un momento de conciencia. Y entonces cuando él llega a ese punto, él dice, ese momento de conciencia no ocupa ningún lugar, sino en el tiempo. Y de ahí sigue él explicando todo. Y pues eso causó mucho revuelo en el mundo entero. Y hasta allí a mí me llamó la atención eso, de que el momento de conciencia no ocupa ningún lugar. Entonces cuando él dice que no ocupa ningún lugar, quiere decir que no es físico. Porque si ocupara algún lugar, la conciencia sería física. Y a mí me gustó mucho eso. Pero él no se volvió a meter más. Y a los 4 años saca un libro que dice El cerebro y el mito del yo, que yo compré y leí con mucha avidez esperando que él iba a hacer más avances, y se retrocede. Se devuelve y dice, no, es que el yo no es sino el colapso, en cierta manera, del cerebro que ya no produce ningún tipo de función de onda. Entonces allí es que uno tiene la sensación del yo. Y cuando alguien pregunta, bueno, ¿y la conciencia cómo se vuelve explícita? Porque una cosa es que yo vea una cara y la vea con los ojos, con la boca, con el pelo, con la sonrisa, con el olor, con la voz, etc. Y otra cosa es explícitamente, como yo digo, esa cara es de Ángela Patricia. Yo conozco a Ángela Patricia desde tantos años atrás y hemos hecho tales y tales cosas juntos y hemos compartido tales y tales otras cosas y no sé qué y no sé cuántos. Y después pueda yo decir, tan querida ella, o cómo la extraño, la echo de menos. Eso ya es explícito, porque igual otra persona va a decir, ¿quién es esa chica? Yo nunca la he visto en mi vida, me importa 5 centavos si existe o no. O sea, ambos hemos visto la misma cara, hemos sentido el mismo olor, la misma voz, todo, pero explícitamente para mí ella significa una amiga, y explícitamente para el otro señor que no la conoce no significa nada. Y de pronto para otra persona aquí va a decir, esta está tan antipática, esta de la Ángela Patricia, como la odio, no quiero ni verla ni en pintura, de de Dios. Bueno, asumiendo, ¿no?, de que ella tuviera una enemiga. Entonces, igual, la conciencia explícita de esa otra tercera persona es totalmente diferente. ¿Dónde, en qué parte del cerebro se desarrollan estas cosas? ¿Dónde? Entonces allí es donde el señor Ginás dice, en el gran efector. ¿Y dónde queda el gran efector? Ya le puse un nombre. No pregunté, simplemente el gran efector. Pero para mí el gran efector es la mente espiritual que contiene la conciencia.